lo haremos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 es el que vamos a leer en esta oportunidad. Lo hacemos a partir del versículo 11 en adelante. Apocalipsis capítulo 19 y versículo número 11. La palabra del Señor nos dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Amén. Pueden tomar, hermanos, sus asientos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta noche? Hemos dado lectura a uno de los pasajes que quizás algunos de nosotros ya hemos tenido la oportunidad de escuchar, pero es de suma importancia ubicarlo de forma cronológica en los eventos que hemos venido estudiando. Como el viernes anterior no tuvimos estudio doctrinal debido a la conferencia que se desarrolló para el trabajo celular, tengo que obligatoriamente hacerles una pequeña remembranza de la línea de estudio que traemos. Ustedes recordarán que hemos dado inicio hablando del estado de los muertos. Posteriormente pasamos al tema del traslado de la iglesia. Luego de hablar del traslado o el arrebatamiento, como también se le conoce, mencionamos el hecho del tribunal de Cristo. Después de eso hemos hablado del tema de la gran tribulación.
Y fue ahí donde nos quedamos durante 2 semanas revisando el tema de la gran tribulación, debido a que es un tema extenso, como lo dijimos en su momento. Hemos revisado eventos que se llevan a cabo dentro de la gran tribulación, en ese periodo del cual hemos dejado claro que se trata de un periodo de 7 años, el cual está dividido en 3 años y medio, que es la primera parte de la gran tribulación, cuando el anticristo o la bestia, como se llama acá en Apocalipsis, sería presentada, venerada y adorada por los hombres al establecer la muy ansiada paz mundial. También, pues, en su momento revisamos el capítulo 6 de Apocalipsis, en donde fuimos examinando los sellos que se van abriendo. Y mencionábamos que cada uno de estos sellos que se abre son diferentes eventos que se van desarrollando durante la gran tribulación. Pero el periodo de la gran tribulación, así como tiene un inicio, también tiene un final. Y dijimos que ese final llega a los 7 años. Entonces, ¿cómo es que se da por finalizado el evento de la gran tribulación? ¿Cómo es que llega a su final? Es ahí donde llegamos al estudio de esta noche, el cual es la segunda venida de Cristo. Ese es el tema que estamos desarrollando ya esta noche, la segunda venida de Cristo. Ahora, antes de entrar en el tema, quiero conectarlo a usted con el tema anterior, porque por eso revisamos, y si usted hace un poco de memoria, recordará que dijimos que teníamos que revisar para entender el tema de la gran tribulación. Era necesario entender no solo los eventos, sino los personajes que aparecían en la gran tribulación. Entonces, hablando de los personajes, usted recordará que mencionamos al falso profeta y mencionamos también a la bestia o anticristo, que también hice la aclaración que solamente el apóstol Juan es quien en una de sus cartas le da ese nombre. Y se le da el nombre de anticristo porque él está en contra de la obra de Cristo, es decir, es opuesto, y por eso señalamos ese detalle. Entonces, como estos personajes han establecido ya su gobierno, su sistema, ante un sistema que viene desde muy atrás, y usted lo sabe, que nosotros nos encontramos dentro de un sistema mundial que es administrado desde, por ejemplo, los aspectos económicos. Si uno hace una revisión así un poco deprisa, usted se dará cuenta, por ejemplo, cuántos países manejan el euro, cuántos países han adoptado el dólar como moneda. Entonces, la finalidad que se tiene es llegar a una sola moneda. Entonces, eso es lo que estuvimos desarrollando, como le digo, durante 2 semanas, tratando así a breves rasgos, no a detalles tan profundos, pero a breves rasgos, de entender la función que desarrollan el anticristo, la bestia y el falso profeta. Pero entonces, como ese periodo, digo, inició, ese periodo también tiene que finalizar. Tiene que llegar un momento en donde el periodo se finalice. Pero esto nos lleva a una pregunta, y es ¿cómo y quién puede dar por finalizada la gran tribulación? O sea, recuerde muy bien que el anticristo ha tomado el control completo. Lo han adorado, ha llegado a ser reconocido de tal manera que usted hace memoria, dije que el falso profeta hace milagros, hace señales delante de los hombres para que los hombres crean en la bestia. Por eso les dije que incluso dice ahí la escritura, y lo revisamos, que llega al grado de hacer que descienda fuego del cielo. Y en su momento dijimos que ¿quién de nosotros ha visto eso? ¿Quién de nosotros o qué hombre de Dios, qué pastor, qué predicador usted ha visto que traiga fuego del cielo? O sea, por muy ungido que alguien sea, nunca hemos visto que alguien traiga fuego del cielo. Pero el falso profeta lo hará. Entonces, le hago este recordatorio para que usted piense en el ambiente que hay.
Entonces, claro, como la bestia se vuelve contra Israel, y es ahí donde llega el momento de lo que nosotros reconocemos o deberíamos de reconocer como la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, aquí es importante hacer una aclaratoria, una nota aclaratoria. Y dice que durante muchos años y muchísimos cristianos y muchísimos predicadores han llegado a entender la segunda venida de Cristo como el mismo evento al que nosotros hemos llamado la traslación de la iglesia. Entonces, esto es importante que usted como cristiano y usted como conocedor de la Escritura pueda establecer esa diferencia entre el traslado de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Lo primero que usted debe tener claro es que estamos ante dos eventos diferentes. No estamos hablando del mismo evento, porque uno tiene esa, esa velocidad de decirlo de esa manera. Cuando el Señor venga por segunda vez, dice uno. Pero usted, como ya lo ha estudiado, se habrá dado cuenta que cuando hablamos del traslado de la iglesia, existieron elementos muy claros en ello. Por ejemplo, mencionamos el caso que el Señor viene en las nubes. Ese fue uno de los detalles que vimos. Otro de los detalles es que el arrebatamiento solamente es para los cristianos. Es decir, el Señor está tratando con aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús y le han recibido como Señor y Salvador. Recuerde también que mencionamos que los muertos en Cristo son quienes resucitan primero, y luego los que hayamos quedado son los que serán arrebatados también. Luego de ese evento, entienda, es que el Señor traslada, y por eso se llama el traslado, la traslación de la iglesia. Y les expliqué que se está trasladando de la tierra al cielo, por eso es el traslado. Entonces, cuando el Señor ya tiene consigo a su iglesia amada, es cuando comienza entonces el tribunal de Cristo, que también ya lo hemos entonces estudiado. Pero entiende entonces que aquí en esta lectura usted puede identificar algunos aspectos que marcan la diferencia. Por ejemplo, que el hecho del versículo número 11, en donde se nos dice que cuando este jinete aparece, lo hace, dice, para dictar sentencia y para hacer la guerra. Entonces, aquí en primer lugar, vea que los eventos son separados porque tienen propósitos diferentes. En el traslado de la iglesia, el Señor viene a traer a su iglesia, nada más. O sea, ese es el único objetivo que el Señor tiene con su iglesia. Él viene a traer a su iglesia, porque es lo que Él le prometió a la iglesia. Él dijo: voy a regresar, porque la idea es que ustedes estén donde yo estoy, ahí los quiero tener. Entonces ese es el objetivo del traslado de la iglesia. Pero acá, como usted lo acaba de notar, es totalmente diferente el objetivo, porque lo dice claramente Apocalipsis, que Él viene para dictar sentencia y hacer la guerra. Cuando Él viene a traer a su iglesia, Él no viene a dar ninguna sentencia. De hecho, hemos dejado claro también que en el Bimá o tribunal de Cristo no es el propósito de avergonzar a los cristianos, sino, como dijimos, es el hecho de evidenciar cuál fue la motivación que nos llevó a nosotros delante de la obra del Señor. Entonces, estoy haciendo esto para que usted entienda, en primer lugar, que nos encontramos ante eventos diferentes. Insisto, porque durante muchos años y de una manera bastante ingenua y simple, las iglesias cristianas abrazaron la idea de que la segunda venida de Cristo es lo mismo que el rapto de la iglesia. Entonces, son eventos diferentes, no tienen el mismo objetivo. O sea, el Señor no viene a traer a su iglesia y a la vez a enjuiciar
a dar una sentencia. Son eventos diferentes, porque tienen objetivos diferentes. En el primer evento, Él viene por su iglesia. Ahora Él viene a tratar con Israel, y ya lo vamos a ver más adelante, porque hay tres objetivos muy claros que el Señor va a perseguir en su segunda venida. El primero de ellos es que el Señor va a sentenciar, como lo acabamos de ver. Él va a enjuiciar a la bestia y al falso profeta. O sea, recuerde que ellos han estado llevando a cabo su ministerio inicuo. Ellos han estado haciendo y deshaciendo durante ese periodo de 7 años. Ellos han gobernado, la bestia ha llegado a gobernar, al grado que en el capítulo 17 y versículo 14 siempre de este libro de Apocalipsis, usted puede darle una vueltecita allí a la hoja de su Biblia, o si es en dispositivo es mucho más fácil. En el capítulo 17 y versículo 14 dice: le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, sus escogidos y sus fieles. Entonces, la bestia convoca a las naciones para poder pelear contra el Cordero. O sea, por muy ilógico que esto nos parezca a nosotros, porque ¿quién podría pelear contra el Cordero, verdad? O sea, ¿quién puede derrotar al Cordero? ¿O usted qué piensa? ¿Qué piensa usted? ¿Hay alguien que pueda derrotar al Cordero? No, ni la muerte pudo detener al Cordero de Dios. Entonces, ¿quién podría vencer al Cordero? Pero la bestia, que tiene el control mundial de ese sistema mundano, entonces la bestia sí convocará a los ejércitos de las naciones para pelear contra el Cordero. Entonces, esto que usted acaba de leer, ese es el llamado que está haciendo. Pero ya en el capítulo 19, que fue la lectura inicial que tuvimos, aquí ya están contra el Cordero. Y aquí es donde se librará y se da aquella famosa palabra del Armagedón, que tal vez usted ya lo ha escuchado y que en cierta época fue popularizado por los testigos de Jehová. Entonces, pero vea, esos han sido conceptos que uno los ha ido guardando, pero uno no logra como enlazar de qué se tratan estos aspectos. Entonces, ahora usted está teniendo cuadros claros, cronológicamente hablando, de estos eventos. Ahora usted ya sabe que se da el traslado de la iglesia, el tribunal de Cristo, que luego viene la gran tribulación, y que después de la gran tribulación, al final de ese periodo, es cuando Cristo propiamente aparece por segunda vez. Y aquí será totalmente diferente a lo que hemos examinado del traslado, porque ahora el Señor no viene como ladrón en la noche. Ahora el Señor no viene en las nubes, sino que ahora el propósito del Señor es que lo vea todo ojo. Por eso dice la Escritura que todo ojo le verá, porque el propósito del Señor ahora es ese, ser visto, porque Él viene precisamente a enfrentar este sistema que ha gobernado al mundo. Por eso es que a veces uno y los cristianos entran en crisis normalmente cuando miran la injusticia de esta vida. Y entonces los creyentes se enojan, ¿verdad? Y dicen: ¿y por qué Dios no hace algo? ¿Y cuándo Dios va a hacer algo? Pero qué injusta esta vida. Mire, los ricos siguen haciéndose más ricos y los pobres más pobres. Mire cuántos niños sufriendo, mire cuánta gente haciendo esto y lo otro. Y entonces uno entra en esa amargura de ponerse a considerar entre lo justo y lo injusto. Y uno dice: ¿y cuándo el Señor va a obrar algo? Pareciera que Dios no se fija, pareciera que a Dios no le importa. Entonces, esos han sido hasta conceptos que los mismos incrédulos manejan para poder rechazar el evangelio. Y cuando uno les habla del evangelio, ellos dicen: ¿y si Dios existe, por qué hay tanto sufrimiento? ¿Y si Dios existe, por qué hay tanta gente siendo abusada? ¿Y si Dios existe, por qué hay tanto niño abandonado? Pero lo que el hombre no se pone a pensar es que llegará el día, llegará ese día en donde Dios va a juzgar
todo lo que existe. O sea, va a llegar el momento, va a llegar el día en donde el Señor va a juzgar a los gobernantes de la tierra, al mismo sistema. O sea, por eso en el capítulo anterior, que sería el capítulo 18, y si usted lo puede leer ahí en su casa, le recomiendo que lo haga, se habla de la caída de la gran Babilonia. Entonces, ¿de qué está hablando allí? Está hablando de ese sistema mundano que ha controlado a las naciones. Está hablando, por ejemplo, de la falsa religión. Y normalmente los hermanos, cuando se habla de la falsa religión, algunos inmediatamente dicen, es que ahí está hablando de la iglesia católica, está hablando. Pero es que la falsa religión es lo que el Señor Jesús llamó la cizaña que se da junto al trigo. El Señor está hablando de todos aquellos que fueron falsos. O sea, no importa si fue en la iglesia católica, si fue en la iglesia cristiana evangélica, es el que haya sido falso. Eso es lo que el Señor va a tener que enjuiciar, lo falso. Porque ante los ojos del Señor solo quedará de pie lo verdadero. Entonces, de eso es lo que el Señor hará y llevará a cabo en lo que nosotros hoy estamos estudiando, la segunda venida de Cristo nuestro Señor. Entonces, lo que he tratado en estos minutos es de dejarle claro a usted que hay una diferencia, que no estamos ante el mismo evento. Cuando el Señor viene en el rapto, usted y yo estamos aquí en la tierra. Cuando el Señor viene en esta ocasión, que es la segunda venida del Señor a la tierra, usted y yo venimos con Él, que es diferente. ¿Entendió esa parte? O sea, la primera vez usted está aquí, dentro de este planeta Tierra. Pero la segunda vez, cuando hoy que hemos leído, Él viene con sus ejércitos, somos nosotros quienes venimos ahora con Él. Entonces son eventos totalmente diferentes. Por eso le digo, porque el Señor, ¿para qué aparece el Señor? Bueno, Él aparece, como ya le dije, en primer lugar, para poder juzgar a la bestia y al falso profeta. Pero también viene para juzgar este sistema de gobierno con el que nosotros contamos en este mundo. El Señor va a juzgar todo lo injusto que ha existido. El Señor va a dar por finalizado. Por eso este capítulo número 18 es un capítulo bastante duro, en donde se dan muchos ayes de dolor. Porque cuando se le está entregando esta revelación a Juan, se encuentran ayes. Ay de ti, la gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa. Ay de la gran ciudad vestida de lino fino, púrpura y escarlata. Entonces hay un dolor por todo lo que el Señor está destruyendo. Por eso le digo, es un capítulo, hubiésemos querido tener el tiempo para hacerlo y dar lectura a todo el capítulo 18. Pero desde el versículo número 1 ya se dice, o en el 2, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios. Y empieza a mencionar cómo es que ha sido destruida la gran Babilonia. Entonces el Señor viene y piensa en esto: la bestia ha congregado los ejércitos contra el Señor. Ahora, por eso en el versículo 11 que hemos leído, comienza dando una descripción de cómo viene el Señor. Bueno, pero hay otros detalles que los estoy pasando por alto dentro del juicio que el Señor establece al sistema mundano. Por ejemplo, recordarán que en el tema anterior mencionamos de los que van a morir en la gran tribulación. ¿Se recuerdan de eso, sí o no? Bueno, tengo confianza y esperanza de que así sea. Pero mencionamos que salvación siempre habrá en la gran tribulación. Pero aclaré que la diferencia estriba, se fundamenta que en este periodo de gracia basta creer para ser salvo. Pero durante la gran tribulación los hombres tendrán que morir para ser salvos, porque va a haber una persecución. Por eso terminamos hablando acerca de lo que Juan dice, que se les puso el sello, la marca de la bestia. Entonces, ¿por qué? Porque el que no se sujetó a ese gobierno, a ese sistema de control, entonces tuvo que morir.
Y estos eran los que, se recordarán, dijimos la multitud que estaba vestida de blanco y que le decía: Señor, ¿hasta cuándo juzgarás? O sea, ¿qué es lo que estaban esperando? Lo que hoy nosotros estamos estudiando acá. Eso es lo que ellos están esperando, y por eso le decía: Señor, ¿hasta cuándo juzgarás? Y se le dice a la multitud: es que estamos todavía esperando que se complete el número de sus hermanos. Entonces, cuando termine este periodo, todos los que murieron en la gran tribulación serán resucitados también por el Señor. Entonces, note que es una serie de eventos que nos lleva a este momento crucial del cual hoy nosotros estamos hablando. Un último elemento que se persigue durante la segunda venida de Cristo es el establecimiento del reino milenial de Cristo. Para aquellos que nunca han escuchado, los que ya me han acompañado el año anterior en este estudio tendrán más o menos una noción cuando hablamos del reino milenial. El reino milenial son los 1000 años de gobierno que Cristo establecerá sobre esta tierra. Ahora, ese será un tema, porque no voy a entrar en el reino milenial, porque ese lo vamos a estudiar más adelante. No tenemos también que llegar a ese tema. Pero lo que quiero establecer es que es uno de los objetivos que el Señor está persiguiendo, el reino milenial, que también presenta una serie de desafíos. Entonces, ahora, hablando de esto, muchos tratan de desvirtuar, y hay 4 posiciones al respecto que quiero que entienda antes de examinar el texto. Quiero que entienda, hay 4 posiciones con respecto a la segunda venida de Cristo. Y el evento que se vuelve crucial para adoptar cualquiera de esas 4 posiciones es el milenio, precisamente. Entonces, por eso le estoy hablando del milenio, porque nosotros, y de una sola vez lo digo, nosotros sí creemos en el milenio, porque hay todo un sustento bíblico. De hecho, fue la doctrina que la iglesia primitiva abrazó. Ellos creyeron fielmente en el milenio. Por eso es que se llama el premilenio. O sea, nosotros creemos que Cristo viene antes del milenio. Por eso somos premilenio. Pero le voy a hablar rápidamente. Hay 4 posiciones. La primera de ellas es el espiritualizado. Eso fue, es como lo más moderno que ha existido, el pensamiento más moderno o literalista. Entonces ellos dicen: no, el milenio es algo espiritual. O sea, eso no es algo literal, sino que es algo, se está espiritualizando. Entonces, vea, si usted piensa de esa manera, entonces se está negando que Cristo viene por segunda vez. Eso es lo que quiero que entienda. Si uno abraza esta posición y uno dice: no, yo creo que lo del milenio es espiritual, o sea, no es literal. Entonces, al decir eso, usted está negando que Cristo vendrá por segunda vez. Y al estar negando que Cristo viene por segunda vez, estamos negando la misma palabra, porque esto es la palabra del Señor. Y usted lo acaba de leer en este versículo 11 de este capítulo 19 de Apocalipsis, cuando dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Y comienza a hacer la descripción. Entonces, al decir: no, todo eso es espiritual, entonces es espiritual la venida del Señor. Entonces, no, esta es una postura que ha sido muy moderna, por cierto, pero ahí está. Pero hay una segunda postura en esto, y son los post-milenio. Entonces, ¿qué es lo que estos sentían? Y esto se dio más que todo después de la Reforma. Entonces, ellos tenían el pensamiento que sí, Cristo viene por segunda vez, pero Él va a venir después del milenio. Entonces, por eso se llama post-milenio. Viene después del milenio. Pero esto presenta un problema. Y el problema es el siguiente: si Cristo viene después del milenio, ¿quién establece el milenio? ¿Quién establece el milenio? Bueno, y lo voy a poner todavía más grave: ¿quién tiene el poder para establecer el milenio? ¿Quién tiene el poder para sujetar a la bestia, al falso profeta, lanzarlos al infierno, destruir la gran Babilonia? ¿Quién tiene el poder para hacer todo eso? Por eso entienda, pero han sido posturas teológicas que
que se han venido desarrollando. Bueno, hay una tercera que es amilenio. Entonces, es negar, es amilenarista, no existe el milenio. Esa es una tercera posición. Entonces, ¿qué es lo que establecen? Dicen, no, es que eso no existe. No existe, así como se llega a entender que hay un milenio. Pero lo cierto es que la Escritura sí lo dice. La Biblia sí habla del milenio. Entonces, no me estoy metiendo en el tema del milenio porque ya vamos a llegar ahí. Lo que estoy tratando de hacerle ver es en dónde se origina el sustento de la segunda venida de Cristo. El milenio es trascendental para entender que Cristo viene por segunda vez a la tierra. Porque, o sea, no pierda de vista que estamos hablando de venir a la tierra. Como dijo el profeta Zacarías, que dice que Él posará, dice, sus pies sobre el monte de los olivos. Es totalmente diferente, porque en el rapto el Señor viene en las nubes. Él no viene a la tierra. No viene a la tierra. Suena la final trompeta y los muertos en Cristo resucitan, y los que hayamos quedado somos arrebatados con ellos. Pero eso es todo. Eso es todo. Nadie lo ve. El mundo mismo se va a percatar de la ausencia de los santos. O sea, porque el mundo se va a dar cuenta que no estamos. Pero el mismo engaño de Satanás le llevará a tomar cualquier otro camino y cualquier argumento. Por eso es que ahora hay tanta gente diciendo, mire, se lo llevaron los ovnis. Esa va a ser una de las que probablemente salgan por ahí, ¿verdad? Otros van a decir, mire, quizás el pastor los convenció y se fueron a tirar todos allá al río y por eso no los encontramos. O sea, van a haber una serie de cosas y el mundo lo va a creer porque estarán bajo el encanto de Satanás a través de la bestia y del falso profeta. O sea, por eso es que el falso profeta estará haciendo milagros y señales, y como va a haber paz y va a haber prosperidad, que es todo lo que ellos mismos han querido, hasta Israel va a ser engañado en parte. Entonces, ahí es donde se vuelve por eso necesario la cuarta postura, que es la que nosotros abrazamos, que es el premilenario. La iglesia primitiva lo creyó porque tuvieron la escritura, la inspiración de las escrituras. Luego hubieron hombres maravillosos de Dios, pensadores de gran teología, como fue el caso de Ireneo, que era el obispo de León. Entonces él desarrolló un tratado teológico extraordinario amparando el milenio. Y aparte de eso también estuvo el caso de Justino. Justino fue más allá, y él en su obra, que se llama Diálogo con Trifón, entonces él dice, cualquiera que no crea esto es un hereje. O sea, vea, él lo llevó a otra dimensión, porque ellos estaban trazados en la verdad de que el milenio existía. Y entonces piensen esto, ¿por qué existe el milenio? Entonces ese es el tema que nosotros vamos a desarrollar hablando del milenio, pero hoy lo hemos usado para amparar la segunda venida de Cristo. Entonces, habiendo dejado ya en claro este detalle, veamos qué es lo que sucede en la segunda venida de Cristo. Vea conmigo el versículo número 11. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Aquí hago una aclaración porque muchos se confunden al leer esto, el caballo blanco, con el capítulo 6 que revisamos de Apocalipsis. Si usted recuerda, el primer jinete que aparece cuando se abre el primer sello es también un jinete en un caballo blanco. Entonces algunos se confunden, pero aquí se nos dan rasgos y detalles clarísimos de quién es este jinete. Su jinete, y se nos da el nombre, se llama Fiel y Verdadero. ¿Y quién es fiel y verdadero? Solo el Señor Jesucristo. No hay duda de que se está hablando del Señor. Por eso dice, se llama fiel y verdadero. Y viene la parte que le mencioné. ¿Por qué viene? Porque con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Como ya lo expliqué, dictará justicia sobre el sistema mundano
y hará la guerra contra los que le han buscado para hacer la guerra. Versículo número 12. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Estos son los distintivos de por qué viene el Señor. Piense ahora en la figura del Cristo con ojos de amor que vino la primera vez, que Él viene con ojos de misericordia. Por eso es que la Escritura nos da muchísimas narraciones en donde cuando el Señor veía al necesitado, ¿qué hacía el Señor? Se apiadaba de ellos. Eso era lo que el Señor hacía. Por ejemplo, Él vio a aquella mujer viuda, la famosa viuda de Naín, que llevaba en el féretro a su único hijo, y la mujer va llorando y el Señor se compadeció de ella y le resucita a su hijo. Ve a Lázaro que está ya hasta sepultado y el Señor se compadece y le resucita. El ciego Bartimeo que gritaba y le decía: ten misericordia de mí, y el Señor tiene misericordia de él. Pero ahora vea cómo ha cambiado, porque dice que hay fuego, dice, hay fuego, porque el fuego, como lo hemos revisado, es escudriñador, y es lo que el Señor va a hacer ahora. O sea, las cosas son totalmente diferentes. Por eso es que los que no han aceptado a Cristo deben de aceptarlo antes del arrebatamiento, porque después del arrebatamiento las cosas serán totalmente diferentes. Y la gente cree que cuando uno habla de estos detalles, la gente dice: miren, los evangélicos son bien supersticiosos, ¿verdad? Miren, ellos como que es película, narran todos esos eventos, pobrecitos, ¿verdad? Como los pastores les pintan así el juicio. No, si es que más allá de un juicio, esto es misericordia en realidad. El hecho que el Señor permite estudiar estos detalles es misericordia, porque lo que el Señor está dando a los hombres es la oportunidad de que se arrepientan al escuchar todo esto. Porque en vez de rechazarlo, los hombres se den cuenta que es mejor rendirse hoy, que todavía hay esperanza. Entonces dice que hay muchas diademas, porque Él ya lo vamos a ver, Él es Rey de Reyes. Entonces hay muchas diademas. No solo tiene, por ejemplo, vimos el caso de la bestia que tenía 10 cuernos nada más. No, Él tiene muchísimas diademas, porque Él es Rey. Él es Rey. Y todavía continúa diciendo: lleva escrito un nombre que nadie conoce sino Él. Entonces ahí lo está diciendo claramente. Solo Él sabe ese nombre. O sea, porque solo Dios conoce sus propios planes. Solo Dios sabe lo que está haciendo. Por eso dice que solo Él conoce ese nombre. Versículo 13: está vestido, ahora nos habla de la vestimenta, de un manto teñido en sangre, porque el Cordero derramó su sangre. Entonces dice que el manto de Él está teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces aquí no nos queda ni la más mínima duda de que se está hablando de Cristo Jesús. Por eso es que Juan dice: el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Y ahora dice: ahí está vestido con un manto teñido de sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen, y aquí viene lo que le mencionaba, lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Si usted se va unos versículos atrás, en el capítulo número 19, vea el versículo número 7. Vea conmigo el versículo 7 para que entienda esto que le estoy leyendo del lino fino. Dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de la boda del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse. ¿Cómo está vestida la novia? Dice: de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cómo van los ejércitos del Señor? Versículo 14: en caballos blancos. ¿Y cómo van? Vestidos de lino fino, blanco y limpio. ¿Entendió? Entonces, por eso una vez más le insisto que usted puede diferenciar que cuando el Señor viene en la traslación de la iglesia está en la tierra. Ahora aquí la iglesia viene con Él.
O sea, ya no viene a traer a la iglesia, sino que la iglesia viene con él. Entonces, esto lo he venido insistiendo porque parte de mi objetivo es que usted tenga claro que no estamos hablando del mismo evento. En una ocasión, hablando de detalles así, un hermano me decía a mí: hermano, pero ¿y a mí de qué me sirve? Me dijo, saber todo eso. Me dijo, si yo creo que el Señor va a venir por mí, punto. Entonces, yo le dije a él esto y se lo digo a ustedes también. Bueno, el propósito es que usted no puede ser, y el creyente en general no debería de ser así, de decir, esta es la verdad y punto. Y de repente alguien dice, ¿y por qué es la verdad? Explíqueme por qué usted dice que es la verdad. Entonces viene el creyente y se cierra y dice, ¿por qué es la verdad? Pues sí, pero yo quiero saber por qué usted está tan seguro de que es la verdad. Es que es la verdad y es la verdad. Y si usted la niega, se lo va a llevar el diablo. No, la iglesia no puede ser así. La iglesia debe ser una iglesia que dice, esta es la verdad y le voy a explicar por qué es la verdad. Y de repente alguien dice, sí, pero yo he escuchado esto. Es que eso que usted ha escuchado es una confusión, porque esta verdad aclara su confusión. O sea, de eso se trata la iglesia. No solo una iglesia que se encapricha y dice, tenemos la verdad y punto. Y al que no le guste, ahí va a ir a parar con la bestia y el falso profeta al infierno. Entonces, sino que la iglesia aclara, tiene la capacidad de decir por qué. Entonces, entiende por qué estamos estudiando todo esto, ¿verdad? Y por qué damos todos estos detalles, para que usted tenga ese panorama más claro. Veamos entonces, dice que la iglesia viene con él. Versículo 15. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Y dice, las gobernará con puño de hierro. Porque eso le decía que el anticristo ha estado gobernando. Hay un sistema de gobierno, pero él viene a eliminar ese sistema y será él quien va a gobernar. Y dice que lo va a hacer con puño de hierro. Es decir, eso significa que él va a establecer su voluntad. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Esta es una figura que para ese tiempo era muy entendida, ¿no? Y es de que el lagar era el lugar donde se generaba el vino. Entonces usted sabe que para eso la uva es aplastada, y al ser aplastada la uva, entonces se desprende el jugo de la uva. Entonces esa es la figura que se está usando, que el Señor va a exprimir su ira, y lo que va a ser derramado sobre este mundo es la ira de Dios. Eso es así como se exprime una uva. Si usted agarra en su mano, usted sujeta una uva en su mano y la presiona, usted la aplasta. Y cuando ya la ha aplastado, entonces sale ese jugo. Eso es lo que está diciendo acá, que él mismo va a exprimir esa ira, y entonces la ira de Dios va a ser derramada sobre este mundo. Si todo esto que la gente mira, hermanos, esto es nada. Cuando hay por ahí un pequeño temblorcito, ¿verdad?, de unos 8 grados y se caen unos cuantos edificios, y la gente dice, mire, es la ira de Dios por tanto pecado. O de repente hay alguna inundación. No me estoy burlando, ¿no?, porque son situaciones dolorosas, pero lo que quiero es que usted dimensione lo que le viene a este mundo. O sea, lo que el mundo enfrenta en estos momentos es nada. Oiga, nada para todo lo que realmente vendrá cuando el Señor exprime. Lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez más, el señalamiento que se está haciendo es que Él gobernará por sobre los que han estado gobernando. Para nosotros los evangélicos, uno dice así, Él es Rey de Reyes y Señor de señores, y hasta nos emocionamos y gritamos, gloria a Dios, sí, amén.
Pero esto tiene una razón de ser. Cuando dice Rey de Reyes, es que Él gobierna sobre esos reyes que han gobernado. Cuando dice Señor de señores, es porque Él es el Señor de todos los que han sido señores de esta vida. Y Él viene a ejecutar eso precisamente, viene a gobernar eso, a ponerle fin a los abusos, al autoritarismo, a las dictaduras, a las injusticias, que como le digo es lo que tanto ha preocupado al ser humano, ¿verdad? Todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, preocupados por las injusticias. Por eso es que han habido hasta movimientos revolucionarios y todo eso, porque la gente dice, ¿cuánta injusticia? Y a mí una de las cosas que más gracia siempre me ha causado es que el que protesta, ¿verdad? Y trata de cambiar las cosas, después termina siendo parte del mismo sistema contra el cual peleaba supuestamente. Y si no, échele una mirada a los gobernantes, por ejemplo. Todos los gobernantes cuando entran dicen, se acabó la corrupción y tanta sinvergüenzada. Hoy sí que van a ver lo bueno. Y pasados unos años, usted lo que mira es otro igual que el que estaba o peor que el que está. Y así van las cosas. ¿Por qué? Porque el pecado está en el corazón del hombre y Satanás lo gobierna. Entonces él gobierna por medio del gobierno de Satanás. Entonces aquí es donde toma sentido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces él lo va a poner en su sitio. A eso ha venido. Por eso inmediatamente en el versículo 17 se nos habla ya de ese momento. Dice, vi un ángel que parado sobre el sol, imagínense qué figura, un ángel que está parado sobre el sol. O sea, ¿quién no mira el sol? Dígame usted, ¿quién no ve el sol? Desde cualquier lugar del mundo, todos vemos el sol. En diferentes horarios, pero vemos el sol. En este momento, en otros países se está viendo el sol, cuando acá ya es de noche. Pero todos miran el sol, y esa es la figura que está haciendo aquí. Dice que el ángel está parado sobre el sol para que todos lo vean, para que todos lo escuchen lo que él va a decir. ¿Y qué es lo que va a decir? Gritaba, él está convocando a las aves. Les dice, aves que vuelan en medio del cielo, vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne. Y comienza a describir quiénes van a estar ahí. Dice que van a estar los reyes, los jefes militares, los magnates. Los magnates son esa gente que aparecen en las revistas. ¿Quién es el más millonario? Esos son los magnates. Esa gente que se pueden comprar aviones, yates, casas en cada país del mundo donde ellos quieran. Esos son los magnates, está hablando de ellos. Dice carne de los caballos y de los jinetes, carne de toda clase de gente. Ahí van a estar libres, esclavos, grandes, pequeños. Todos han sido convocados. Por supuesto, todos los que han despreciado al Señor. Todos son convocados y obedecen, pues. Obedecen y no al ángel, me refiero a que, por eso le dije que en el capítulo 17 y versículo 14 ya fueron convocados a esa batalla. Y ellos van ciegamente a obedecer a la bestia. Y entonces se reúnen y en el versículo 19 dice, entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos. Note cómo dice Juan, entonces después de la proclama del ángel y cuando ya se ha dicho quiénes están ahí, es cuando Juan ahora mira a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo blanco, que es el que hemos descrito desde el versículo 11, y contra su ejército, que son todos los santos que vienen acompañando al Señor. Pero aquí viene el pero de Dios. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, que fue lo que ya estudiamos en la tribulación.
y que había engañado, dice, a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos, y aquí viene el fin, los dos, dice, fueron lanzados, fueron arrojados, oiga, ¿cómo? Vivos, vivos. Por eso es que vimos en el versículo 11, dice que había venido a dictar sentencia. Había venido a eso, a dictar sentencia contra este sistema. Todo lo que usted mira ahora y dice que injusto, todo será sentenciado por el Señor. La gente que se ha vuelto millonaria a través del sufrimiento de otros, todo va a ser juzgado por el Señor. Ustedes no son injustos, ¿verdad? Ustedes son gente justa y temerosa del Señor. Por fe digan amén ustedes. Son arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás, es decir, todos los ejércitos, los reyes, todos, son exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Y todas las aves, dice, se fueron a hartar, dice, la carne de ellos. A usted y a mí nos suena fuerte, ¿verdad? Esa palabra, se hartaron, dice. Pero la palabra a nosotros en español la hemos utilizado mucho como una ofensa. Pero de lo que está hablando cuando dice se hartaron, dice la carne, es que las aves quedaron saciadas de tanta carne. Eso es lo que está diciendo. O sea, cuando llegó el momento de que las aves ya no podían seguir comiendo más. Eso significa, ya habían comido tanta carne de todos los que fueron destruidos por la espada que salía de la boca del Señor. Esta es la batalla, como le dije, que nosotros comúnmente hemos conocido como Armagedón, que es en el monte de Megido. Para eso viene el Señor por segunda vez. Ahora, ¿qué pasa después de esto entonces? El Señor establece su reino de 1000 años. Ahora, obviamente usted se estará haciendo una pregunta. Bueno, vi por ahí a la bestia y al falso profeta, pero ¿y el diablo? O no sé si no se había percatado de eso, que no aparecía. Venga el próximo viernes para que sepa, porque vamos a seguir estudiando. Pero esta es la segunda venida del Señor. Y por eso le decía que hay una diferencia. Por eso ya en el versículo 1 del capítulo 20 comienza a hablar del milenio. Vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, sujetó al dragón, aquella serpiente que es el diablo, y lo encadenó por 1000 años. El diablo, oiga, no ha sido lanzado como la bestia y el falso profeta, sino que solo es encadenado por 1000 años. Y esos son los 1000 años. Ahora, claro, en el estudio del tema usted entenderá que el milenio tiene también un propósito. Y yo creo que usted como cristiano sabe que todo lo que Dios hace es con un propósito, ¿verdad? O sea, Dios no hace nada solo por hacerlo. Cuando Dios hace algo es porque Él tiene propósitos para hacerlo. Entonces, en la segunda venida de Cristo, creo que hoy a usted le ha quedado suficientemente claro. Número uno, que no estamos hablando del rapto, sino que la segunda venida de Cristo es un evento totalmente diferente. Número dos, los objetivos que el Señor persigue al venir por segunda vez a esta tierra. Y número tres, quiénes son los personajes que se verán involucrados en la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, teniendo nosotros al menos esa claridad de estos tres aspectos que he mencionado, uno ya tiene una idea de qué se trata este evento y por qué Dios lo establece. Así que, queridos hermanos, que el Señor nos ayude siempre a compartir estas verdades con otros, y siempre el anhelo es que todos los que el Señor nos permite participar en esta congregación tengamos claro estas verdades de parte del Señor. Por supuesto, quedarán algunas dudas siempre, ¿no? De repente después usted se va de acá y usted se va pensando en lo que oyó y dice, pero el hermano no explicó esto. Pero esto me dio más dudas acerca de tal cosa. Entonces dice, ¿qué hago? Pues el consejo es que no se quede con la duda, ¿no? El consejo es que siempre pregunte. Usted sabe que para eso estamos acá. Y cualquier hermano que se acerque y dice, mira hermano, pero no me quedó tan claro, con el mayor de los gustos, siempre les estamos ayudando y siempre estamos para aclarar cualquier situación a la luz de la palabra. Amén, hermanitos. Amén. Vamos a hacer una oración entonces.
Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta noche por la enorme bendición que hemos tenido de revisar estos detalles que son tan importantes, Señor, para tu pueblo. Estas verdades maravillosas que encontramos en tu palabra y las cuales tu pueblo debe de conocer para aferrarse, Señor, a ti siempre, agradeciéndote por tu gracia, tu amor, tu misericordia, y para poder testificar también a los incrédulos. Creemos, Señor, que tú vendrás. Creemos, Señor, que tú has de dictar sentencia sobre este sistema pecador, sobre este sistema mundano e injusto. Creemos que tú, Señor, vas a establecer tu reino. Por eso, Señor, gracias esta noche por instruirnos. Que tuya, Señor, sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén, hermano.